rushed at him and dragged him out of the city and began to stone him. His accusers took off their coats and laid them at the feet of a young man named Saul. As they stoned him, Stephen prayed. Lord, Jesus, receive my spirit. He fell to his knees, shouting, Lord, don't charge with them these sins. and died. Saul was one of the witnesses, and he agreed completely with the killing of Stephen. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem, and all the believers except the apostles were scattered throughout the regions of Judea and Samaria. But Saul was going everywhere to destroy the church. He went from house to house, dragging both men and women to throw them into prison. Analfabeta, ya no sabe leer ni escribir, pero me hacía que yo lo hiciera, ¿no? Que yo leyera por ella y que escribiera por ella. Siempre leer la Biblia, me decía léeme la Biblia y yo le leía la Biblia, ¿no? Pero en sí mis ojos estaban como cerrados, ¿no? Yo no podía entender lo que era la Biblia. Claro, un niño de 6 años leyendo no va a comprender Génesis del todo, ¿no? Entonces preguntas locas como decir ¿quién creó a Dios, no? O si Dios es tan fuerte, ¿por qué tan poderoso? ¿Por qué deja tanta violencia avanzar, no? Y son preguntas que tal vez ustedes se pueden hacer hoy y que todos los inmaduros nos hacemos espiritualmente, ¿no? ¿Por qué Dios permite tanta maldad, ¿no? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia y tanta pobreza, ¿no? Cuando creces en Honduras, en la capital, y caminas por los barrios pobres, si tienes corazón humano vas a sentir tristeza, ¿no? Ver niños pidiéndote dinero, flacos que no han comido por días tal vez, o ver ancianos en el suelo sin bañarse por un año tal vez, sin conocimiento a veces. Entonces uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios deja tanta injusticia pasar si es tan bueno y amoroso como la Biblia lo plantea? Entonces desde pequeño a mí siempre me ha gustado, o Dios me hizo curioso, ¿no? Me gusta buscar el problema y la solución de algo. En este caso yo estaba viendo mi país, ¿no? Honduras es el país número 1 en violencia del mundo que no está en guerra, ¿no? No tenemos guerra, pero muere tanta gente como si estuvieran en guerra. Entonces yo me preguntaba a diario, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué un ser humano mataría a otro ser humano? Decía yo. La Biblia promete que Dios es todopoderoso y cuidará de sus hijos. Y yo miraba incluso a cristianos morir, ¿no? A cristianos ser asesinados, asaltados, quién sabe más, raptados, decapitados, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el problema, no? ¿Qué está pasando, no? Un día uno injustamente camina por la capital, lo asaltan, lo matan, o llegan a tu casa, te piden extorsión, no tienes dinero, te matan. Injusticia, ¿no? Todo es injusticia en este mundo, decía yo, ¿no? No hay forma de liberarse, decía yo. La primera solución que encontré yo en mi cabeza de 9 años fue que hubiera una buena policía, ¿no? Pongamos una buena policía y vamos a tener un país bueno, decía yo. Y sí llega hasta cierto punto, ¿no? Como aquí en Estados Unidos la policía no es corrupta y pueden controlar la violencia a un límite, pero la violencia sigue, ¿no? El maltrato sigue, la injusticia sigue, aunque no lo veamos, pasa, ¿no? Pasa en los barrios, pasa cerca de nuestra casa y no nos damos cuenta. Entonces, en ese tiempo puedo decir que yo no había aceptado a Cristo en mi corazón. Yo me sabía todas las historias bíblicas, ¿no? La Génesis, me sabía el arca de Noé, me sabía lo de Moisés, me sabía lo que hizo Cristo en la cruz, pero no le encontraba un sentido por lo mismo, por lo que mis ojos veían. Y a un límite de pensar de que el mundo no tenía sentido, ¿no? Uno nace, como le enseñan en la escuela, ¿no? Uno nace, crece,
se reproduce y muere. Eso es lo que me planteé yo, ¿no? Una vida sin sentido, nacer, crecer, casarse, trabajar y morirse. Y esa es la vida del ser humano, triste y sola, ¿no? Y incluso nosotros somos, de hecho, un poco más con suerte, porque estamos en Estados Unidos, no tenemos que aguantar hambre ni mendigar nada si tienes un trabajo. Y en Honduras yo miraba cosas peores, ¿no? Como ver un niño de meses viviendo debajo de un puente o bebiendo agua de un charco, de un río, o injusticia, ¿no? ¿Por qué Dios permitiría que un niño naciera en este mundo y viviera esto, ¿no? Es injusto, decía yo. Dios debe ser alguien injusto para permitir algo semejante, ¿no? Yo decía en mi pequeña cabeza, si yo tuviera la oportunidad de adorar al niño, yo lo haría. Y Dios puede hacerlo, entonces ¿por qué no lo hace? Y son preguntas inmaduras que nos hacemos, y también es muy peligroso, ¿no? Porque por medio de la ley, como decía Henry, viene el conocimiento del pecado, y también viene la ignorancia de lo que Dios verdaderamente es, del plan perfecto de Dios. Tal vez ustedes hoy mismo se pueden estar preguntando lo mismo, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué mi familiar muere? ¿Por qué mis amigos mueren? ¿Por qué me pasa esto a mí, no? Y nos parece injusto, ¿no? Dios nos parece injusto muchas veces, pero todo tiene una raíz. Todo lo que pasa hoy en día tiene una raíz, un punto y también una solución. Cuando empecé a leer el libro de Juan, es mi libro favorito, empecé a entender más claramente quién era verdaderamente Dios, ¿no? Cuando empecé a leer Juan 1.1, ¿no? En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién es el verbo? Me pregunté yo. Era Cristo mismo, ¿no? Y más adelante podemos leer cuando dice, y el verbo era la luz del mundo y en él estaba la vida. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, sigue diciendo, ¿no? Vino los de él, pero los de él lo rechazaron. Y yo me pregunté, entonces, ¿por qué Dios Todopoderoso se vendría a ser humano, carne, no? Es ilógico que alguien que tenga el control sobre todo se vaya a ser tan miserable para habitar en un mundo tan podrido como el que vivimos. Es algo loco, podría decirse, ¿no? Muchos pastores, muchos escritores piensan que el evangelio es una locura, porque lo es, ¿no? ¿Por qué Dios Todopoderoso se hiciera carne? Es algo loco, algo tonto, algo ilógico, porque lo es. Es imposible que en nuestra cabeza no cabe el motivo por qué yo me sacrificaría por un violador, ¿no? Si yo hoy doy a mi hijo por un asesino, el juez diría, estás loco, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Él tiene que pagar lo que él acaba de hacer, no tu hijo. Pero eso es lo que cabe en nuestra cabeza, la injusticia, la maldad, eso es lo que vemos todos los días. Lo vemos en nuestros teléfonos, lo vemos en la televisión y lo conocemos. Porque eso es el mundo, la esfera en el que el ser humano nace y crece. En un mundo de pecados y en un mundo sin sentido al principio, ¿no? No hay una razón por qué levantarse todas las mañanas, decía yo. Si hoy me puedo morir, ¿qué va a pasar? Entonces hasta aquí llegué. Tan simple es la vida, tan triste es la vida. Nacer y me tropello un carro y morirme. No puede ser tan triste, dije yo, no. Empecé a buscar una solución, como les decía. Y empecé a pensar que el gobierno podía cambiar la situación, ¿no? Creía que un buen presidente, un buen gobierno podía mantener todo estable, ¿no? Pero me di cuenta que tampoco eso funcionaba, porque todos somos humanos y todos vamos a tener nuestros puntos buenos y nuestros puntos malos. Y la mayoría lamentablemente tiene los puntos malos por lo mismo, digo yo. Porque el problema está en el corazón de cada uno de nosotros. Está en el razonamiento y en la mente de cada uno de nosotros. Por más bueno que sea una persona, en algún punto de su vida va a tener que despreciar a alguien por algo. Ya sea una tontería o sea algo serio, ¿no? Puedo despreciar a alguien simplemente por el hecho de que no le gusta el mismo equipo mío, o no le guste mi gusto, mi música, o puedo despreciar a alguien porque insulte a mi madre o insulte a un familiar mío, ¿no? El hecho es que el cometido se hace. Siempre va a haber una excusa, algo que nos obliga a odiar a tal persona o a despreciar tal ser, ¿no? En la escuela muchas veces, ¿no? Han visto al nerd de la clase siempre apartado,
y nadie le habla, nadie le pregunta cómo está, nadie le dice, lo despreciamos sin ni siquiera conocerlo, ¿no? Y ese ya básicamente es un pecado, ¿no? No podemos juzgar a alguien sin saberlo, ni siquiera tenemos el derecho de juzgarlo. El hecho es que me di cuenta de que el pecado está en cada una de las personas, ¿no? El problema está en cada persona, desde el más viejo hasta el más niño, ¿no? Hasta el más pequeño. Y dándome cuenta de tan miserable que era esta vida, dije, bueno, vamos a estudiar más profundamente a Dios. ¿Con qué propósito creó Dios al humano si sabía que iban a pecar, ¿no? Yo decía en mi cabeza, Dios lo sabe todo. Dios pudo ver que Adán y Eva iban a fallar, entonces no los debió haber creado, y entonces no hubiera habido sufrimiento en el mundo, ¿no? O simplemente nunca hubiera puesto el árbol para que nosotros mordiéramos. La culpa es de Adán, decía yo, la culpa es de Adán. Pero cuando empecé más a estudiar la Biblia, me di cuenta que Adán y Eva es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es Adán y Eva, ¿no? Si Dios hubiera creado a Enrique y a, quién sabe, Enrique hubiera mordido el fruto. Si Dios hubiera creado a Henry y a su esposa, lo mismo iba a pasar. Con cada uno de nosotros, ellos solo eran un prototipo de la raza humana. La raza humana estaba ya escrita para fallar, para pecar, para caer de la gloria de Dios. Pero ¿con qué razón? ¿Por qué el Dios Todopoderoso dejaría que esto pasara, no? Algo que no cabe en nuestras cabezas todavía es pensar eso. ¿Para qué estamos aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me tengo que despertar todas las mañanas para ir a la escuela, estudiar y ya? Al siguiente día lo mismo, graduarme, conseguir un trabajo, conseguir dinero y vivir de eso. Algo triste, para mí me parece triste, ¿no? Solo, sin sentido, como máquinas, como una lavadora, simplemente para meterle ropa y que la lave. Aunque podamos sentir sentimientos, eso nos lleva a pecarlo igual, ¿no? Nos lleva a sentir odio, desprecio, depresión, tristeza de la nada, ¿no? A veces uno se despierta enojado, a veces uno está triste en la noche sin sentido, pero es por nuestros corazones que están destituidos, como decían Romanos, de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué empecé a pensar yo, no? Todo mundo, absolutamente todo mundo tiene un conocimiento de Dios hasta cierto punto, ¿no? Desde muy pequeño nosotros miramos la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Como dice Romanos 1:20, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del universo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Nosotros podemos ver esto, lo que hay atrás de aquí, ¿no? Plantas, el río, el lago, podemos ver la naturaleza, el fuego, todo. Todo esto podemos decir que no fue un accidente, ¿no? Esto fue obra de Dios. Entonces sabemos que hay alguien, sabemos que está Dios. Por lo tanto no podemos decir, Dios, yo nunca supe que vos existías. Somos seres suficientemente inteligentes para decir que esto no pudo salir de la nada, ¿no? Un niño se puede preguntar eso porque yo lo hice, ¿no? Yo me lo pregunté, ¿no? Y al momento en que yo era como Noé, ¿no? Yo no, como el pastor Noé, yo nunca hacía nada malo. De hecho, uno siente incluso una sed de justicia, ¿no? Uno se siente mal cuando tratan a alguien mal que no se lo merece, ¿no? Y uno quiere justicia, ¿no? Uno quiere que se haga algo, ¿no? Que alguien tome el control y diga, bueno, esto está mal, esto no se necesita. Entonces nosotros tenemos también un sentido de justicia, ¿no? Cuando nosotros pecamos, el diseño perfecto de Dios se distorsionó, pero eso quiere decir que todavía tenemos rasgos de Dios, todavía podemos sentir piedad, lástima y amor, ¿no? Que son características de Dios, pero no lo sentimos al 100 como Dios lo hace, sino que lo sentimos hasta cierto límite, lo sentimos hasta cierto punto, no tan fuerte como Él, ¿no? Si yo veo a una persona sin comer, me da lástima y le doy de comer, ¿no? Y eso es algo que heredamos del diseño que Dios hizo al crearnos. Entonces, nosotros no podemos decir y negar a Dios, no podemos decir que nunca escuchamos de Él y que nunca tuvimos un conocimiento de Él, ¿no? A menos que haya un niño, que no tengamos como un niño con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? O un niño irracional que no tenga conciencia de lo que hace. Es libre, ¿no? Porque él no sabe lo que hace, no sabe lo que escucha, no sabe lo que dice.
Pero aquí no veo que nadie es así, ¿no? Todos tenemos el conocimiento de Dios, todos sabemos que Dios existe. Y nos hacemos preguntas como las que yo me hacía, ¿no? Pero hay una razón por la que todo eso pasa, como les digo. Ese era el corazón de todo ser humano. Todos nacemos con el pecado en nuestro ADN. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿no? Desde el que haya matado 1000 personas y el que haya robado $10. Claro, nuestro pecado, como decía el pastor, trae diferentes consecuencias, ¿no? Si yo me robo $10, lo más seguro es que nadie me va a seguir. Si asalto un banco, lo más seguro es que toda la policía me va a seguir, ¿no? El hecho es que para Dios es el mismo, ¿no? Como la prédica de Adán especificó. Todos hemos caído de la gloria de Dios. No hay nadie que merezca ir al cielo. Todos los merecemos el infierno. Todos, absolutamente todos. Simplemente Cristo fue la única persona que nunca se pecó, pero el infierno está hecho para todos nosotros. Dios no sería injusto si Él nos mandara a todos al lago de fuego. Él no sería injusto si Él nos castigara a todos, porque eso es lo justo, ¿no? Imagínense que hoy a veces nosotros tratamos de enmendarlo las cosas haciendo buenas cosas, ¿no? Uno dice, no, yo le voy a ayudar más a la gente pobre, voy a empezar a obedecer más a mis padres, voy a empezar a ir más a la iglesia, a leer más la Biblia, pero a veces hacemos eso sin ni siquiera pedirle a Dios perdón personalmente, ¿no? Tener una relación personal con Dios y conocerlo es muy diferente, ¿no? Todos aquí saben quién es Barack Obama, ¿no? Todos aquí saben quién es Obama, pero ni uno de ustedes puede llamarle Obama como un amigo, ¿no? Hey Obama, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cosa ahí? No, nadie puede hacer eso con Obama porque no tienen una relación personal con Obama. Dios es lo mismo, ¿no? A veces queremos tratar con Dios cuando no tenemos una relación personal con Dios, ¿no? Pueden ir a la iglesia todos los domingos, pueden leer la Biblia todos los días, pueden orar todos los días y pueden hacer cosas buenas todos los días, pero si no tienen una relación personal con Dios, de nada sirve, ¿no? Es básicamente nulo, ¿no? Nuestras obras no nos pueden llevar a la salvación. Eso es imposible. Porque imagínense que hoy yo fuera a su casa, un día fuera yo a su casa, y yo les tocara la puerta, ¿no? Y ustedes me abren, y yo los bofeteo en la cara, sin decir una palabra, sin ninguna razón. Y ahí sale su padre y también lo bofeteo en la cara, y me voy. Al día siguiente llego yo y les toco la puerta otra vez, y les digo, hey hermanos, ¿cómo están? Miren, aquí les estoy chapeando el césped, les voy a lavar el carro, y les voy a regar las flores. ¿Me perdonarían ustedes a pesar de lo que hice el día anterior si yo les empiezo a hacer buenas obras? Sin ni siquiera decirles, hey, disculpas. Sin ninguna razón, ¿no? Llegar a su casa y bofetearlos en la cara sin ninguna razón y al siguiente día tratar de enmendarlo haciendo buenas cosas. Ni siquiera nosotros que somos seres humanos lo haríamos, ¿no? Y aunque les diera $1000 lo aceptaran, pero en sus corazones no me perdonarían al 100. Bueno, eso es lo que todos hicimos con Dios, ¿no? Todos fuimos y bofeteamos a Dios en la cara y tratamos de arreglarlo haciendo buenas cosas, ayudando, leyendo la Biblia, que no es malo, ¿no? Pero de nada sirve eso si no le pedimos a Dios primeramente personal. De nada sirve si no llegamos al punto de decir, te necesito, disculpa, perdóname. Y Dios no tiene la necesidad de perdonarnos, Él no tiene por qué perdonarnos. Alguien tiene que ser castigado por eso, alguien tiene que pagar por la bofeteada. Y el único que lo puede pagar es un ser perfecto. Algo sobre la ira de Dios caiga, ¿no? Dios está enojado y Dios tiene que, o se las pagan, ¿no? La ira de Dios es mucho peor que el infierno, ¿no? La ira de Dios es el infierno mismo. El infierno no fue creado para que Satanás viviera en el infierno. El infierno fue creado para que Satanás sufriera en el infierno. Esa es la ira de Dios. Ese es el castigo que nos merecemos todos. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Al ver que nosotros no hay nada, ni siquiera un pequeño milésima de nosotros que pueda agradar a Dios, lo que hizo fue mandar a Cristo mismo, ¿no? Él vino a morir por nosotros, ¿no? Él vino a rescatarnos. Si yo me caigo a un hoyo, a un pozo, y no puedo salir, necesito que alguien venga a rescatarme, ¿no? A sacarme. Alguien que tire una soga y me saque, ¿no? Y a eso se llama un rescate, ¿no? Pero si yo me caigo en el hoyo, intento salir por mí mismo y me salgo, eso no es un rescate porque nadie me ayudó. El caso es que nosotros no podemos salir del hoyo del pecado. Alguien tiene que venir a rescatarnos, ¿no? Y muchas veces nosotros nos metemos en la cabeza que somos cristianos y que somos salvos
cuando no lo somos. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque a veces creemos que estamos en el camino correcto cuando no lo estamos. La Biblia especifica muchas veces que muchos le van a decir a Él en el día del juicio: Señor, por ti predicamos y en tu nombre echábamos fuera demonios. Pero Dios los va a ignorar y les va a decir: nunca los conocí, ¿no? Nunca tuvieron una relación personal conmigo. Y los va a mandar al lago de fuego con todos los demás. Es algo maravilloso, fue algo maravilloso para mí entender todo eso. Al momento que lo entendí, me di cuenta que el mundo está arruinado. Este mundo está pudriéndose cada vez más y más. Si nos ponemos a ver desde la historia del mundo hasta hoy en día, estamos regresando a Sodoma y Gomorra, como decían, ¿no? Hoy en día los hombres se pueden casar con los hombres, las mujeres con las mujeres, dejan a los hombres entrar a los baños de las niñas y a las niñas entrar a los baños de los hombres, y el mundo está retorcido, ¿no? Un gobierno ataca a otro país por petróleo o viendo tanta comida en un país tan potencial, no le dan nada a un país tan pobre, ¿no? Solo lo explotan. Y nosotros caminamos como si nada. Ahorita mismo gente está muriendo de hambre. Ahorita gente está muriendo de sed. Pero lo más triste es que ahorita mismo hay gente muriendo sin Cristo, sin conocer la palabra de Dios, sin entender de que hubo una salida a todo este infierno, que hubo una salida a este mundo tan doloroso, ¿no? Y se están muriendo, se están yendo al infierno, ¿no? Sin personas que nunca hicieron algo malo en su vida, están yendo al infierno porque nunca tuvieron una relación personal con Dios, ¿no? Y es triste saber todo eso, ¿no? A mí a veces me frustra, me entristece, ¿no? Me redarguye, no puedo quedarme quieto del saber eso, ¿no? Porque es triste saber de que eso está sucediendo. Y es más triste saber que estando hoy aquí en un país libre en el que podemos predicar, hay personas que lo rechazan a Dios, no aceptan el llamado, no aceptan el perdón, el sacrificio perfecto de Cristo, ¿no? Eso fue lo que marcó a mí cuando empecé a leer el libro de Romanos, cuando empecé a leer el libro de Corintios, que el que ha hecho una mentira y el que ha matado a 6 millones de judíos es el mismo para Dios si no hay una relación perfecta con Él, ¿no? Todos acusan a Hitler, ¿no? No, Hitler era la peor persona de la historia del mundo, mató 7 millones de judíos, los hizo sufrir, hizo la guerra mundial, y todo eso, ¿no? Todos acusamos a Hitler, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de Dios entre Hitler y vos si no aceptas a Cristo en tu corazón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Hoy podemos, como le digo, podemos ver a Dios en la naturaleza, ¿no? Y la Biblia especifica que va a haber un castigo más fuerte para los que escucharon de Él y no le aceptaron. Esto no es para meterles miedo, no es que quiero, bueno, si quieren sentir miedo está bien, ¿no? Pero esto no es para meterles miedo, no. Simplemente lo que Dios demanda. Si ustedes han escuchado a Cristo, ustedes tienen que cambiar, tienen que vivir para Él, ¿no? El Evangelio no es cualquier cosa, no es una palabra que se te mete por el oído y se te sale por el otro. Eso se te queda grabado en la mente. Y aunque no aceptes a Cristo, lo tienes en la cabeza, ¿no? Si en verdad eres un hijo de Dios, tienes que dar sus frutos, ¿no? Tienes que demostrar que lo eres, dar el ejemplo, ser la luz, ¿no? La fogata, la que está prendida, es la luz. Si la fogata la apagamos, vamos a estar en tinieblas, ¿no? Y nadie va a poder ver a otro, ¿no? Nosotros somos la luz si tenemos a Cristo. Nosotros vamos a hablar de Cristo en el primer lugar que vayamos. Por eso los sermones que dimos se trataba de no avergonzarnos, ¿no? Porque no podemos. Si te avergonzas del Evangelio, tenés serios problemas. ¿Sabes por qué? Porque probablemente no sos cristiano un verdadero. Porque probablemente no tienes a Cristo en tu corazón de verdad. Y eso te tiene que dar miedo. Porque si ese día te morís, si no tenés a Cristo, te vas a ir al infierno, aunque hayas escuchado de Él. El Evangelio, el Evangelio Cristo es como el agua. Si ustedes van y meten la mano al río, ¿cómo la van a sacar? Mojada va a estar, ¿no? Si meto yo la mano al agua y la saco, va a estar mojada, ¿no? Eso tiene que pasar sí o sí, ¿no? El Evangelio es lo mismo. Si yo acepto el Evangelio en mi corazón, yo tengo que cambiar, yo tengo que vivir para Él. Si esa diferencia no se nota en mi vida, quiere decir que yo no he cambiado, que yo no he transformado mi vida, ¿no? Como Henry decía, ¿no? Henry pudo haber sido la persona más mala y el pastor Noel no lo pudo haber sido, pero ni uno de los dos había
aceptado el evangelio en su corazón. No hubo un cambio en sus corazones, no. Si ese día ellos hubieran muerto, los dos se iban a ir al infierno. Igual yo no, aunque yo nunca hubiera hecho algo malo en toda mi vida, nunca hubiera matado a alguien, robado miles o violado gente, lo mismo iba a hacer para Dios, no, porque nunca hubo el cambio, no. Nosotros nos avergonzamos de compartir de Cristo, no, y es totalmente algo tonto, como les decía. No puedes avergonzarte de tu padre y de tu madre en este mundo, no. Nadie se avergüenza aquí de sus padres, creo, ¿no? Todos lo tienen, ¿no? Es lo mismo con Dios, no podemos avergonzarnos de Él, ¿no? De compartir, ¿no? Su palabra, ¿sí? ¿Cuántos aquí creen que Dios creó las cosas en 6 días? ¿Cuántos creen en Génesis 1? Amén. ¿Todos creen que Dios creó las cosas en 6 días? Sí. ¿Todos creen que Dios hizo los milagros de sacar a Israel? ¿Todos creen que Dios abrió el mar en 2? ¿Todos creen que Dios hizo caer fuego del cielo? Todos creemos eso, ¿no? Pero no creemos que Dios puede usar nuestras vidas para su gloria. Y no tiene sentido, ¿no? Creer que Dios creó al mundo en 6 días y no creer que puede usarnos para salvar más personas es algo tonto, algo ilógico, algo que no tiene sentido. Pero eso es lo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Ser la luz del mundo, ser la luz de aquellos que están en tinieblas. Pero lo principal es revisarnos a nosotros mismos primero, ¿no? Preguntarse ahorita mismo, ¿quién es Cristo para mí, no? ¿Quién es Jesucristo para ustedes? La semana pasada andaba en Washington, estaba ayudando a plantar una iglesia, y yo iba y tocaba la puerta de la gente y ellos me salían y yo les preguntaba, ¿quién es Cristo para ti? Ellos me decían, es el Hijo de Dios, es el que creó el universo, es esto y aquello. Ni uno me contestó que era el Salvador de su vida, porque dio su vida por Cristo, ¿no? Muchos saben quién es Cristo, pero no lo tienen en su corazón, ¿no? Y es algo triste, algo que tiene que preocuparlos a ustedes. Si ustedes tienen miedo o pena de demostrar que Cristo habita en ustedes, tienen que preocuparse seriamente, ¿no? Porque la ira de Dios está sobre ustedes. Y hoy mismo se pueden morir ustedes durmiendo, o yo no. Hoy mismo me puede dar un paro, hoy mismo me pueden atropellar cuando vayamos por ahí, me puedo ahogar ahí. Hoy mismo puede pasar lo que sea y morirme y ir a donde Dios. Y Dios me va a preguntar, ok, Enrique, ¿qué pasó que nunca aceptaste a Cristo? No, Dios, no hay excusa alguna, no hay una excusa que yo le pueda dar a Dios si escuché su palabra y no me arrepentí. No podemos decirle a Dios, es que tenía pereza, es que mi papá nunca me ayudó. No, Dios está en nuestras mentes ahorita, ahora lo tienen que aceptar en sus corazones. Tienen que seguirlo, tienen que dar sus frutos, tienen que hacerlo sí o sí. No podemos decir acepté a Cristo y seguir nuestra vida diaria común y corriente. No podemos meterle la mano al agua y sacarla seca. No. Tenemos que demostrar que somos hijos de Él, ¿no? Tenemos que hacer la diferencia. Somos la sal del mundo, dice la Biblia. Y si perdemos el sabor, entonces ¿quién la va a sazonar? Nuestra vida no hace la diferencia, ¿no? De a otras personas, decimos a veces. No, Dios va a llevar gente, dice la gente, dicen algunos, para que ellos sean salvos. Dios, ese no es mi deber, dicen, evangelizar no es lo mío, no es mi don. Pero es mentira, eso no es un don, evangelizar no es un don, es un mandamiento. Y si no lo hacen, lo están quebrantando y están volviendo al inicio a pecar, ¿no? Siempre que puedan hablarles del evangelio a sus amigos, a sus familiares, no hay nada por qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque ellos están yendo al infierno y ustedes le están dando la salida. ¿Por qué se deberían avergonzar? Es como que ustedes tengan la cura para el cáncer y no la compartan, ¿no? Pero el pecado es peor que el cáncer. El pecado te lleva al infierno, el cáncer simplemente a la muerte. Así que yo simplemente les animo, ¿no? Hoy en la noche pregúntense antes de dormir, ¿soy salvo de verdad? ¿Habita Cristo en mi corazón? ¿Vivo para Él? Hoy no podemos morir, ¿no? Y todo acabó y nunca hicimos nada para la gloria de Dios. Así que es algo que nos debe preocupar día tras día, ¿no? Preguntárnoslo día tras día, ¿no? Y hoy ustedes tal vez traten de ignorarlo o olvidar todo lo que acabamos de los 3 testimonios, pero un día van a tener que dar cuentas por eso y van a tener que
decirle a Dios qué pasó, ¿no? Así que simplemente los animo a que sigan y nunca se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel. Amén.